corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Mi corazón te canta, mi alma
Shabbat Shalom, familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Damos gracias al Eterno porque nos regala nuevamente la oportunidad de conectarnos, de congregarnos, de compartir de un nuevo inicio de Shabbat, un nuevo tiempo de estudio de la palabra, continuando con este verso a verso del libro de Tejilín, del libro de los Salmos. Le damos gracias al Eterno porque es su misericordia, su favor para con nosotros que nos sostiene cada día de nuestras vidas, y hoy nos deja nuevamente estar aquí, congregarnos, apartar este tiempo de Shabbat, este día de reposo a nuestro Dios. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Así que, familia, gracias por conectarse, por compartir aquí este tiempo con nosotros, por separar este momento para escudriñar las Escrituras. Y bueno, esperemos que el Señor siga hablando ya en nuestros corazones. Hoy estudiaremos el capítulo 83 del libro de los Salmos, pero antes hagamos una oración y continuamos con el estudio. Buen Dios y Padre eterno, te damos honra y gloria en esta noche, bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, porque nos dejas nuevamente, Señor, acercar a tu presencia, Padre, a escudriñar tu palabra, a buscar tu rostro, aprender de ti, Señor. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones para creer al anuncio, a tu llamado, Señor. Gracias porque nos has rescatado, nos redimiste, Señor, nos salvaste. Sin merecerlo, Padre, nos llamaste a ser tu pueblo, tu posesión más preciada, Señor. Gracias, buen Dios, porque nos miraste con misericordia y en medio de la muchedumbre de gente, Señor, pusiste tus ojos sobre nosotros. Gracias, buen Dios, porque sin tener nada especial, Señor, lo diste todo por nosotros, Padre, y nos llamaste a vida, Señor. Por eso, Rey eterno, en esta noche queremos honrar tu nombre, Padre, estudiando tu palabra, Señor, atendiendo a la voz de lo que has dejado como testimonio, Señor, de tu existencia, Señor, de tu amor, de tu grandeza, de tu bondad. Gracias, buen Dios, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, Señor, tienes algo bueno, grande, maravilloso que hablarnos, que decirnos. Instrúyenos hoy en tus caminos, Señor. Y danos, Señor, la sabiduría para comprenderla, Señor. Que hoy tu palabra inunde nuestros corazones, Señor. Nos llenes de paz, de tranquilidad, Señor. Pongas gozo en nuestro corazón y alegría de saber que tu salvación ha llegado a nosotros, Padre. Y que hoy estamos aquí en pie delante tuyo, firmes, Señor, sin apartarnos de tus caminos por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre eterno. Mira nuestros corazones, Señor, y atráelos a ti, Señor. Acércalos a ti cada vez más. Que te conozcamos cada día más, Padre, para hacer lo que es recto delante de tus ojos, Señor. Yo te agradezco por mis hermanos, por el amor, la entrega, la disposición, la prontitud, Señor, con la que disponen sus corazones para buscarte, Señor. Gracias, buen Dios, porque tú eres fiel y hoy estamos aquí, Señor, gracias a esa fidelidad, Señor, de tus palabras. Bendícenos en esta noche y que tu presencia sea derramada sobre todos nosotros. Te agradezco, buen Dios, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Capítulo 83 del libro de los Salmos. Dice el salmista aquí, pone como título plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Este es un salmo que es compuesto o escrito por Asaf. Y dice: Oh Elohim, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Y bueno, este salmo es una oración, una súplica de Asaf
para ser librados de los enemigos de Israel. O sea, para que Israel sea librado de sus enemigos. Una oración que es recurrente en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Es una oración que a lo largo de las generaciones de la historia de nuestro pueblo se ha elevado. Y digo en esa tónica, ¿no? En esa temática. No propiamente este salmo, aunque además que sí es un salmo que se puede leer y que se puede usar para orar en esos momentos de dificultad por los que nuestro pueblo muchas veces ha pasado. Hablo es de la recurrencia en la que nuestro pueblo busca a Dios pidiendo ser librado de sus enemigos, acudiendo a las promesas que Dios hizo a Abraham una vez, a Isaac, a Jacob, que hablan acerca de esa escogencia que hizo el Eterno acerca de una nación que bien pudo haber sido otra de en medio de las naciones de la tierra, pero decidió poner su corazón, sus ojos, su nombre sobre un pueblo llamado Israel. Uno que viene de la descendencia de Abraham. Uno que nace de esa fe que tuvo Abraham por el Dios que le llamó una vez, que lo escogió, que lo sacó de aquella tierra lejana y lo llamó a una tierra que tenía grandes riquezas y que sería para sus descendientes después de él, para el pueblo que Dios había escogido. Y hemos conocido también a lo largo de la historia que Israel ha sido un pueblo que se ha visto en muchas dificultades con respecto a su permanencia en la tierra que Dios les entregó y a su permanencia como nación. Cabe resaltar que no ha sido en vano, o sea, no ha sido una cuestión de que el Señor se haya ensañado contra su pueblo y haya permitido que todas estas cosas pasen porque sí, sino que en realidad todo ha sido un fruto y una consecuencia del mismo proceder del pueblo, de la nación. Pero ojo aquí, eso no quita el anhelo del corazón del Señor de proteger y de guardar a su pueblo. Y esto lo hemos visto reflejado a lo largo de la historia. Hemos visto que Israel, aunque ha sido un pueblo, como dice el profeta Oseas, de dura cerviz, un pueblo que ha sido como ese asno indomable, asno salvaje, ha sido un pueblo que se ha rebelado muchas veces contra el mandato de Dios, contra las palabras que el Señor ha dicho. No obstante, el Eterno ha mantenido su palabra fiel a la promesa que hizo Abraham. Por amor a Abraham, por amor a Isaac, a Jacob, aquellos hombres que fueron valientes a la hora de seguir el llamado de su Dios. Y es por eso que a lo largo de la historia, y como en este salmo, hombres como Asaf se ponen en esa labor de interceder por la nación. En otra ocasión lo hizo Daniel, como lo leemos en uno de los pasajes de su libro, estando cautivos en Babilonia, rogando por su pueblo, reconociendo que el pecado ha provenido del mismo Israel, pero que Dios, en su inmensa misericordia, responda acudiendo a esas promesas que hizo una vez y que permanecen, ¿no? Es algo que tenemos que recordar, y lo hemos visto en asuntos como cuando Israel estuvo en el desierto y el Eterno quiso destruir a su pueblo por causa de la desobediencia con el becerro de oro, y Moisés intercede por el pueblo pidiéndole: no lo destruyas, Señor, acuérdate tus palabras, acuérdate tus promesas, ¿qué dirán las naciones? Israel es un pueblo que, bien o mal, y digo bien o mal porque muchas veces ha sido un pueblo que no ha dignificado, si se quiere así, el nombre del Señor. No lo digo a manera de juzgar algo en particular, sino porque la historia lo ha demostrado y el mismo Israel conoce eso. Pero sí es un pueblo que
lleva el nombre de Dios. O sea, no hay otra nación sobre la tierra, aunque se quiera, aunque muchos digan nosotros somos hijos de Dios, sí, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero solamente existirá un Israel, no hay más. O sea, por más de que se quiera adjudicar a otros, ¿no? En las doctrinas del reemplazo, en el cristianismo, se habla mucho acerca de eso, ¿no? Nosotros somos el Israel espiritual de Dios, el Israel verdadero ahora, porque el natural, el que Dios escogió, Dios lo rechazó. Pero la escritura no menciona nada de eso. De hecho, dice que el Señor escogió a Israel y que el que toca a Israel es como aquel que toca a la niña de su ojo. Entonces, es una paradoja interesante porque si bien vemos las consecuencias del pecado de Israel y que los ha llevado a ser cautivos, a ser llevados presos por muchas naciones, ¿no? Egipcios, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, ¿sí? Eh, Luego perseguidos por la misma Iglesia Católica, perseguidos por los nazis, un tiempo ya más aquí más reciente, por sus propios hermanos, por Ismael, ¿no? Por los árabes. Mm, y todo ha sido un devenir de circunstancias gracias a la mismo proceder de Israel. Pero eso no aleja de la realidad que el Señor permanece fiel a sus palabras y es un pueblo que a hoy sigue siendo llamado por su nombre y que ha permanecido. Ya lo demás, como dice el cuento, pues de lo otro se encargará el Señor. Y es por eso que Asaf aquí acude a eso, pidiendo: Señor, destruye los enemigos de Israel. Dice: no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Y Asaf, algo que hace es lo que hizo Moisés, identificar a Dios con su pueblo. Es como, no es cualquiera, ¿sí? Sino es tu pueblo y tu pueblo lleva tu nombre. Y hay un ejemplo muy interesante con respecto a esto. ¿Ustedes recuerdan en Hechos cuando se narra el inicio del llamamiento de Pablo? Cuando Pablo iba camino a Damasco, persiguiendo seguidores de Yeshua, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dice el Mesías cuando se le presenta? Dice: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo a Pablo? A los creyentes en Yeshua, a los seguidores del Mesías. Pero Yeshua se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues a mí? Es interesante verlo porque de la misma manera Dios se identifica con su pueblo, ¿sí? Por eso es que es un pueblo que lleva su nombre. Y que Israel se desvíe de los caminos del Señor, eso hace que el nombre de Dios sea vituperado, que sea puesto por debajo de los pies de las naciones. Y es por eso que aquí Asaf por eso dice: los que te aborrecen alzan la cabeza. En realidad, pues quieren destruir a Israel. Pero Asaf dice: pero es tu pueblo, por eso te aborrecen a ti. O sea, si quieren atacar a Israel, si quieren destruir a Israel, Señor, lo hacen en tu contra, porque tú eres el Dios de Israel. ¿Sí? Es la identidad, más bien, que tiene la nación de Israel. La nación que tiene los mandamientos, que tiene la ley, que tiene la Torá, que tiene al Dios que creó todas las cosas. De ahí proviene toda esta fe. Entonces, te aborrece el Señor y se alzan contra ti. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Esto ha acontecido a lo largo de la historia por muchos pueblos. O sea, muchas naciones se han levantado para querer destruir Israel. Han dicho: mira, ven y destruyámosla para que no sea nación. ¿Quién hizo eso? Pues los egipcios, arrancando con el tema, no quisieron que Israel fuese una nación, sino que permaneciera cautiva en su tierra y fueran sus siervos por siempre. Los babilonios, similar, los asirios, lo mismo, los persas, los griegos, los romanos, todos quisieron someter a la nación de Israel y que dejaran de ser una nación, un pueblo, que llevara ese nombre. Tanto así que Roma, cuando conquista a Israel, cuando
echa a los judíos en el 70 más o menos, cuando se destruye el segundo templo por este general Tito. mm, Echa a los judíos, los expatría, los saca de su nación y renombra a la nación de Israel con uno de los nombres que tiene sus enemigos. Y de ahí viene el nombre Palestina, a que hoy se llama aquel territorio Palestina, ¿no? Que viene de Filistina, de los filisteos, ¿recuerdan los enemigos de Israel? Así que ha sido un constante deseo de hacer que la nación deje de existir, ¿no? Ya sabemos lo que les decía al principio, mucha razón tiene los méritos que ha hecho Israel por su desobediencia, pero si ha permanecido es porque Dios sigue siendo fiel a las palabras que hizo Abraham, a las promesas, ¿no? Es como el tema de la descendencia y del rey en Israel. Recuerdan que el Señor le hizo una promesa a David, le dijo, no faltará descendiente tuyo sobre el trono, no sé qué. Y cuando Salomón peca, le dice el Eterno a Salomón, le dice, no lo voy a hacer en tus días por amor a David, tu padre, pero lo voy a hacer en los días de tu hijo. Pero con todo y eso, siguió de la dinastía de David o de los descendientes de David habiendo rey sobre Jerusalén, ¿sí? Por lo menos. El reino se dividió y Jeroboam se llevó 10 tribus y Roboam, que era el hijo de Salomón, se queda ahí con una porción muy pequeña de lo que era Israel, pero la promesa permaneció. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Dijo, por amor a lo que prometía David. Entonces, aunque muchos no han hecho méritos en llevar esa promesa, el Señor permanece en sus palabras, porque Él no miente, y porque Él es fiel a lo que dice, por amor a aquellos que sí perseveraron en eso. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob o David, ¿no? O muchos tantos hombres que fueron dignos de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados su pueblo, y Dios, por ende, por esas razones, ha permanecido fiel a esas promesas. Entonces, muchas naciones se han levantado con el derecho, no, sino con el eso es la palabra. También empezaba por D. Por el deseo de hacer que el nombre de Israel sea borrado de la nación, de la tierra. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, ¿no? Que pasó en tiempo de los alemanes, la misma cuestión, ¿cierto? Empezó a haber mucha multiplicación de judíos en Alemania y todo esto, y empezaron a ser dueños de muchas cosas importantes, y viene este personaje Hitler y dice, no, eso no puede ser así, ellos no pueden cogernos todo aquí, entonces nos van a dominar ellos, y empieza el tema de lo que sucedió, todo el tema del holocausto y todas esas cosas que pasó, un deseo de exterminar a los judíos, y bueno, no solamente judíos, hubo otras razas que perecieron en aquel entonces, pero en su mayoría fueron judíos. De hecho, creo que fueron 4 millones de judíos que murieron en aquel momento. Entonces, es una constante de las naciones de querer acabar con aquel nombre de Israel, con aquel pueblo que lleva ese nombre de Israel. ¿Con el fin de qué? De que no haya más memoria del nombre de Israel. Y es curioso que cuando son expulsados de Jerusalén en el 70 más o menos por los romanos, siglos después, en el 47 de esta era que estamos viviendo, Israel vuelve a ser una nación. Y recuerdan que hubo un concilio de naciones por las Naciones Unidas para que votasen las naciones, los pueblos, a favor o en contra de que Israel tuviese otra vez esta tierra. Y muchos votaron a favor. Por eso pues se les devolvió la tierra. Pero unos votaron en contra, ¿no? Entre los cuales uno de los que votó en contra fueron, más bien dice la cartilla Charry, fuimos nosotros, ¿no? Colombia fue una nación que votó en contra. ¿No? Sí. Bueno, pues sí, sí, el que no es conmigo contra mí es. O sea, lo digo es que países como Colombia, el mismo Cuba, y
para no hablar de nadie más, sino de nosotros mismos, en ese mismo año, en el 47, cuando surge eso, se levantó la guerrilla en Colombia. Y empezó a haber una guerra aquí fratricida en nuestra propia nación, unos con otros, hermanos contra hermanos. Y todo eso pues deja ver un plano natural de lo que en lo espiritual sucede y es la escogencia del pueblo de Dios, independientemente, vuelvo y digo. A veces uno se pone en la posición de pues se lo merecen o es que ellos también han hecho y no sé qué, sí. Pero eso, pues, como dice Yeshua, mira la paja de tu ojo y no mires mira la viga que tienes en tu ojo y no la paja que tienes en el ojo ajeno. Y eso lo digo es porque, pues, el Señor se ocupará de esas cosas. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero si Israel ha permanecido hasta hoy es por la razón que les doy. Y es que el Señor escogió a esa nación, ¿no? Escogió a ese pueblo. Ya lo demás, pues, el Señor se ocupa de eso y vemos a lo largo de la historia tantos juicios que ha llevado a nuestro pueblo por causa de su desobediencia. O sea, no ha sido en vano que los babilonios vinieran, que los asirios vinieran, que los medos, que los persas, que los griegos, que los romanos, que los alemanes y que otros tantos entre ese periodo de tiempo entre los romanos y los alemanes que hicieron hasta para vender con el pueblo de Israel, propiamente con los judíos, ¿no? Porque pues la nación ya estaba muy mermada. Pero ha sido mucho el deseo de las naciones, ¿no? Y de hecho muchas naciones se han peleado por esa tierra, por ese lugar, que tiene algo especial y es que fue escogido por Dios. Así que ese es el deseo, pero el Señor ha permanecido en su palabra fiel. Porque dice verso 5, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. ¿Han leído el Salmo 2? ¿Se han leído el Salmo 2? ¿No? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido diciendo, ¿no? Rompamos sus ligadores, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Este salmo también habla acerca de lo que las naciones planean y procuran en contra de Israel, ¿no? Hoy en día Israel sigue librando guerras y luchas, ¿no? Contra sus enemigos, pero hasta hoy han permanecido, por las razones que sean, pero el Señor les ha permitido permanecer. Lo demás, pues Él lo juzgará. Entonces, el deseo ha sido ese, que no haya memoria más del pueblo de Israel, del nombre de Israel. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Y estos son los enemigos que se han levantado con Israel. Tiendas de edomitas, Edom, un ancestro, un viejo conocido que hoy es entendido como Roma, ¿no? De ahí viene Roma, de Edom. Y los ismaelitas, sus hermanos, ¿no? Edom, primos ¿y qué? Ismael, hermano. Porque Ismael es el hijo de Abraham también, el hermano de Isaac, ¿no? Y de ahí vienen los pueblos árabes. Dice aquí, se confabulan en su corazón a una y han hecho alianza. ¿Quiénes? Edom, Ismael, Moab. ¿Moab qué era? Era primo de Israel porque esos eran descendientes de Lot, ¿no? Moab y Amón. Y los agarenos. Agarenos dice Hagrita o miembro de un cierto clan árabe. O sea, seguramente de la descendencia de Ismael por ahí. Gebal, Amón, Amalek, todos estos son pueblos que fueron enemigos de Israel. Los filisteos, del cual lleva el nombre de esta tierra hoy en día, Palestina, ¿no? Y los habitantes de Tiro. También el asirio, ¿no? Recordamos a los asirios contra Israel. Se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara o como a Javín en el arroyo de Sison. ¿Qué hizo Dios con Madián? ¿Ustedes recuerdan qué hizo Dios con Madián? Aquí le dice hazles como a Madián. ¿Eso es una oración? Eso es una oración que está haciendo Asaf,
diciéndole al Señor que les libre de sus enemigos, que todos estos se han juntado. Y dice, Señor, líbranos a nosotros y hazles a ellos como le hiciste a Madián. ¿Qué hizo Madián? Bueno, la historia cuenta, no, la historia cuenta, de hecho aquí se hace la referencia, la historia cuenta a Gedeón. ¿Recuerdan el tiempo de Gedeón? ¿Cuál fue la historia de Gedeón? Así rápidamente, Gedeón, deme un segundo. Ya, en la época de los jueces, Gedeón fue un juez que se levantó en Israel y Israel tenía como enemigo a Madián. La historia cuenta que habían algo así como un ejército de madianitas de unos, no recuerdo el número exacto, pero eran como 140.000, 150.000 hombres. ¿Mm? Y Israel tenía un ejército más o menos como de 30.000, 35.000 hombres. Una cosa así. Y el Señor le dijo a Gedeón, te daré la victoria. Pero 35, no recuerdo el número exacto, no eran más de 40.000, eran menos. Dice el Señor, pero 35.000, por ejemplo, por decir el número, no lo recuerdo bien, son muchos. Entonces, llévatelos, diles que el que no haya, que el que se haya casado y no haya estado con su mujer, o el que haya plantado una viña y no se ha tomado el fruto de su tierra, o el que haya construido una casa y no la haya disfrutado, que se devuelva para la casa y la disfrute y pase. Y de esos 35.000 se redujeron a 15.000, no sé, una vaina así. Luego dice el Señor, pero no, son muchos porque si Israel gana con esa cantidad, aunque sean, aunque a cada hombre le toque pelear como contra 10, porque la proporción era muy grande, dirán, fue por nuestro poderío, fue por nuestra capacidad. Entonces no, que no sean esos. Ve y llévatelos a aquella fuente y ponlos allá. Y los que tomen agua como perros, esos son mis parceros. Esos que toman agua como perros son los que van a ir a la batalla. Los demás que se vuelvan para su casa. ¿Y cuántos tomaron agua como perros? 300. Y con 300 hombres, Gedeón derrotó a 140.000, 150.000 madianitas. Una derrota, una victoria para Israel imposible de que sucediera. Porque 300 hombres contra 150.000, ¿cuál sería la proporción? ¿A cuántos le tocaría a cada hombre? Eso está en Jueces 7. Entonces eran 32.000. Por eso, eran 32.000 y cuando hizo eso se devolvieron 22.000 y quedaron 10.000. ¿No? Ajá. Exacto. Llévalos a las aguas. Espérense, les digo. Espérense, les digo. En el verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, aquí que un hombre estaba contando a su compañero. Bueno, ahí ya narran la historia. Muchos, creo que más adelante. Sí, al final debe decir. Ahí dice que eso era como la arena del mar, que esa vaina estaba muy complicado. El asunto es que el Señor destruyó a los enemigos con 300 hombres. A una multitud de ejército con 300 hombres, una proporción así como de a cada soldado le toca pelear contra 100, una vaina así. No sé cuál será la proporción, si son 150.000 y son 300 hombres. A ver los matemáticos, los que van al colegio.
Ya 50.000 hombres. Entonces, dice aquí Asaf, hazles como a Madián, así. Como a Sisara, como a Javín en el arroyo de Sison. Todos estos eran reyes y jefes de Madián. Que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Y ese de Seba y Salmuna está en Jueces 8. Oreb y Zebed está en Jueces 7:25. Todo eso fue en tiempo de los jueces, como Dios libró a su pueblo de sus enemigos. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Y fíjate que esto es lo que les mencionaba ahora. El deseo de muchas naciones y de muchos pueblos es que poseer aquella tierra, ¿no? O sea, lo hemos visto a lo largo de la historia y es esa necesidad de muchos pueblos y de muchas naciones que se han levantado contra Israel de poseer aquella tierra. ¿Por qué será tan disputada aquella tierra? ¿Por qué habrá tanto deseo por tener control por aquella tierra? Es una tierra que el Señor escogió y a lo largo de las edades las naciones han querido poseerla, dominarla. Hoy en día se está librando una guerra, todavía aún por esto. Así que muchos han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Pero ¿qué ha dicho el Señor con respecto a... Ahí yo podría citar o podríamos recordar otro salmo. Otro salmo que dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? El deseo de las naciones es tener las moradas de Dios, poseer las moradas de Dios. Pero ¿qué dice el salmista? ¿Quién se sentará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte, en tu santo templo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Empieza a dar unas características el salmista con respecto a aquellos que hacen la voluntad del Señor. Por eso es que, obviamente, ni Israel hoy en día tiene el control 100% de aquella tierra, ¿no? Todo eso tiene una razón de ser. Así que, aunque han dicho heredemos las moradas de Dios, muchos, dice aquí Asaf, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. ¿Saben qué es la hojarasca? ¿No? Sí. Ajá. Lo que queda hablando. La hojarasca es cuando se separa eh, el trigo y le sacan la cascarita, eso. La hojarasca también puede simbolizar cuando los árboles en otoño se les caen las hojas y todo eso queda seco y el viento pasa y las sopla y se las lleva, ¿no? Como hojarasca delante del viento. ¿Qué le pasa a la hojarasca cuando la soplan? Sale a volar. Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Yahweh. Fíjate que aquí el salmista dice en el 16, y busquen tu nombre, oh Yahweh. El deseo de Dios, incluso en medio del juzgar a las naciones, del reprender a los pueblos, a las naciones, ahora que hemos estado estudiando el libro de Revelaciones, es que se arrepientan, ¿no? De hecho, en uno de los profetas dice, yo quiero la muerte del impío. ¿Quiere Dios la muerte del impío? No, en ninguna manera. Dios no quiere que el impío perezca, que el impío muera. Antes bien, si se arrepiente de su mal camino, de su mal proceder, y se vuelve todo su corazón al Señor, el Señor lo levantará, lo perdonará y dice, y vivirá. Mira que dice, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Yahweh. ¿Qué pretende el Señor cuando envía estos juicios? Eso, que el hombre se vea en su condición y diga, miserable de mí, necesito de Dios. Pero muchos, aunque ven la mano de Dios, en los juicios, como en Apocalipsis, en Revelaciones, se menciona que el Señor viene a juzgar la tierra y envía aquellas
plagas y envía aquellos juicios que hemos estado estudiando en Revelaciones, en Apocalipsis. Muchos, dice, aún con todo y eso no se arrepintieron, sino que blasfemaron el nombre de Dios, sino que se rebelaron aún contra el Dios más, sino que alzaron su boca contra el Altísimo. Entonces, es triste pero cierto. O sea, que el hombre mire el poder de Dios y vea su condición, pero con todo y eso la dureza de su corazón no le permita arrepentirse. Dios quiere que el impío no perezca, sino que viva. Por eso dice, llena sus rostros de vergüenza y que busquen tu nombre, oh Yahweh. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Y es donde les decía al principio que Israel lleva por sobrenombre, si se quiere, o por encima del propio nombre de Israel está el nombre de Yahweh, el nombre del Altísimo. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió. Recordemos en Éxodo 19, si dierenos oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Y por qué dice el Señor? Porque mía es la tierra. O sea, yo la creé, yo creé toda la tierra, creé a todos los moradores de la tierra, pero me plació escogerte a ti, Jacob, a ti, Israel, a ti, Abraham, me plació. Si das oído a mi voz y guardas mi pacto, vas a ser mi especial tesoro por encima de cualquier otro pueblo. Eres mi pueblo escogido, la niña de mis ojos. ¿Saben qué es la niña de los ojos del Señor? ¿Ah? Israel, sí. ¿Pero por qué hace referencia a la niña de los ojos? La pupila, ¿no? Es algo que uno guarda mucho, ¿no? Cuando algo se le acerca a uno al ojo, uno lo primero que por reflejo, sin pensarlo, eso literal es sin pensarlo. Ahí lo está pensando. Ah. Por reflejo uno reacciona cerrando, ¿no? Parpadeando, porque el ojo se protege. Eso es algo que tenemos nosotros. Podríamos transportarlo a como el Señor protege a Israel, ¿no? Por reflejo, o sea, por reacción natural, Dios protege a su pueblo. Entonces, orar por nuestro pueblo, para que Dios tenga misericordia en todo momento. Por lo demás, créanme, que dice la Escritura, Dios no dejará, no pasará por inocente al malvado. Así que no es de afanarse, ¿no? De por qué pasa esto, por qué pasa aquello, pero ellos porque sí hacen esto y no son tan malos, pero el que hace esto otro sí es muy malo. No hay que naturalizar algo o dejar de llamar a lo malo bueno, a lo bueno malo, perdón, a lo malo bueno, a lo malo malo. No dejar de llamar a lo malo malo, pero sí entender que Dios permanece en sus palabras. Ya lo demás, Él se ocupará de eso. A nosotros nos queda como Asaf orar, Señor, a tu pueblo. ¿Y saben por qué nos queda a nosotros orar? Porque tú y yo somos parte de aquel pueblo, de aquella nación. ¿O no nos pasa eso cuando en nuestro propio país, en nuestra propia tierra donde el Señor nos permitió nacer, le está aconteciendo algo? No oramos por nuestro país, ¿no? Oramos por nuestra nación. Oramos para que el Señor tenga misericordia de nuestro pueblo, de nuestros gobernantes, ¿no? ¿Recuerdan un ayuno, un tiempo de oración que hicimos hace unos años? ¿Por qué fue? Es que no recuerdo, nosotros hicimos hace unos años, como en el 2020, más o menos, en tiempo de pandemia, por ahí o algo. Hicimos un tiempo como de ayuno y oración, oramos por nuestra nación, no recuerdo por qué era por el tema de la pandemia, la gente que estaba muriendo, es que no recuerdo. Hubo algo cierto, algo... Ah, sí, que metían a la casa.
que quemaban los CAIs y que estaba uno asustado de que se metían a los conjuntos residenciales y saltaban las bardas y empezaban a saquear, sí, pero era seguido a la pandemia y por ahí estaba eso. Y, y a lo que voy con eso es que nosotros, pues es nuestro país, nuestra nación, y ¿qué empezamos a hacer? Bueno, proponemos un ayuno, oración y nos reuníamos, nos reuníamos todos los días. Nos reuníamos todos los días a cierta hora y orábamos y clamábamos y pedíamos por nuestro pueblo, por Colombia. Bueno, pues yo les digo algo y es que Israel, Israel es nuestro pueblo. Dice la escritura, el apóstol Pablo dice, ahora ustedes son ¿qué? ¿Qué? ¿Mi especial tesoro? No, eso no lo dijo Pablo. Ahora ustedes son ¿qué? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No, ese tampoco lo dijo Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo con respecto a esto? Que ahora somos ¿qué? Coherederos, miembros de la misma familia, hijos de Abraham, ¿no? Por la fe en Yeshua somos su pueblo. Así que, como dice el Salmo 121, creo que es, 122, no recuerdo el Salmo, pero dice, si te olvidare, oh Jerusalén, ¿no? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. El no orar por Israel, por Jerusalén, por nuestro pueblo, es como cuando estábamos pasando estos momentos aquí en Colombia de la pandemia y de esas revueltas y del paro y todo eso, no orar por nuestro pueblo, ¿sí? El natural aquí en el que nacimos, porque en lo espiritual y en lo que respecta a la fe que proseguimos, somos Israel, somos parte de ese pueblo. Así que orar por nuestro pueblo, orar porque Dios tenga misericordia de nuestro pueblo, que redima a su pueblo, que pronto reúna de entre las naciones a su pueblo, que los traiga de las tinieblas a la luz, que haga justicia, que tenga piedad de nuestra nación, es una oración que debe ser constante en nuestras súplicas, en nuestras oraciones, cada día. Tenerlo presente porque es nuestro pueblo. Así que tengamos este salmo ahí presente siempre y recordemos la necesidad de pedir porque nuestro pueblo sea librado de sus enemigos y que el Señor regrese pronto y juzgue todas las cosas con justicia. Nosotros lo hacemos desde la óptica nuestra, ¿no? Desde lo que conocemos, de lo que vemos, de lo que nos dicen, de lo que escuchamos, pero el que juzga con justicia y en eso Él es justo, no se equivoca, no va a tomar al inocente por malo ni al malo por inocente, sino que juzga como es el Señor. Así que una oración podría ser esa: Señor, trae tu juicio justo, restaura tu pueblo y que tu voluntad se haga sobre tu nación, sobre el pueblo que escogiste. Y esa sería nuestra parte como miembros de esta misma familia que ahora somos, ¿no? De descendientes de Abraham, por la promesa en que Dios le hizo una vez a aquel hombre, que su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud. Así que familia, esta es la enseñanza de hoy, este es el Salmo 83, que el Eterno nos hable el corazón y nos redarguya siempre y nos ponga el sentir de orar por nuestro pueblo y pedir misericordia por su nación escogida, por la tierra que escogió y por todo lo que ha prometido acerca de su pueblo, para que su nombre sea exaltado, porque el nombre de Dios es el que es engrandecido con su pueblo. Así que familia, gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros, gracias por apartar el tiempo para congregarse, para tener estos estudios, para atender al llamado del Señor, para apartar este día de Shabbat. Y bueno, que la misericordia y favor de nuestro Dios repose hoy sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus familias y sobre todo nuestro pueblo Israel. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos, buena noche.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey